La esclava, de María Firmina dos Reis, narra la historia del encuentro entre una mujer burguesa de ideas abolicionistas y una mujer afroamericana, quien junto a su hijo escapan de su latifundista. El cuento opera como una crítica a la sociedad esclavista en el Brasil del siglo XIX, sirviéndose de diversas técnicas narrativas que ponen en tensión el discurso identitario del país con la realidad de sus habitantes. Ante esto, surge la pregunta: ¿de qué manera se ve reflejado el problema de la identidad en el Brasil decimonónico en el cuento de la esclava? Esto partiendo desde la base de que en efecto había un problema de identidad en Brasil, pero para afirmar esto y responder la pregunta anterior, primero debemos mirar un poco a la historia de este país. Antes de la llegada de Colón a América y la subsecuente subyugación del continente por parte de los europeos, el continente americano estaba habitado por una diversa población de pueblos aborígenes. En la zona que constituye lo que actualmente es Brasil, se concentró una gran cantidad de esta población, especialmente al interior de la selva amazónica, en donde todavía persiste una gran cantidad de estos pueblos originarios, como también en la zona litoral del Atlántico. Tras la llegada de Colón a América, tres naves portuguesas bajo el mando de Pedro Álvarez Cabral llegaron a lo que posteriormente llamarían Brasil el 22 de abril de 1500, y tras esto comenzó la colonización de los territorios litorales y más tarde parte del Amazonas. La colonización por parte de los portugueses fue en un principio de un carácter más comercial y hasta cierto punto transitorio que el de los españoles, más interesados en la extracción de los recursos y riquezas de sus nuevas tierras que en colonizar y establecerse en la misma manera que lo hicieron los españoles. Justamente por esta misma razón es por la que los portugueses instalaron sus principales asentamientos en la costa en vez de adentrarse más en el territorio. Esta- Estas condiciones sociales tuvieron un importante cambio en la época de la guerra napoleónica, cuando las fuerzas de Napoleón invadieron Portugal y la corte portuguesa tuvo que escapar de Lisboa a las costas de Brasil, convirtieron a Brasil en un nuevo núcleo político del imperio portugués y Río de Janeiro en prácticamente la capital imperial. Años más tarde, cuando las fuerzas napoleónicas se hubieran retirado de Portugal y una rebelión en la patria del imperio forzó a la mayoría de la nobleza perteneciente a la corte imperial, junto con el emperador, a volver a Portugal, el príncipe primogénito Pedro de Alcántara se quedó como regente de Brasil. Las cortes portuguesas no demoraron en exigir a Pedro de Alcántara que también regresase a la capital, mas él, en el día 9 de enero de 1822, se rehusó a estas exigencias con las famosas palabras «eu fico», me quedo, en lo que posteriormente se celebraría como el Día de Fico, uno de los momentos más importantes para la independencia de Brasil y que dio paso para la constitución del Imperio de Brasil, con Pedro de Alcántara como su primer emperador. Durante todos los acontecimientos anteriormente narrados, el esclavismo estuvo presente y en auge en las tierras brasileñas. Como antes mencionado, los portugueses colonizaron con un fin comercial y de producción más que de asentamiento. El pilar de estos esfuerzos comerciales fueron los millones de esclavos que trajeron consigo forzosamente desde el continente africano. Según Luis Felipe de Alencastro, en África, números de tráfico atlántico, la cantidad de esclavos que se encontraban en Brasil entre los años 1550 y 1850 era de un 46% de todos los esclavos que habían desembarcado en América, lo que se traduce en un aproximado de 4.800.000 personas.
Estas personas fueron forzadas a sustentar la economía portuguesa y brasileña con trabajo forzado en las industrias del azúcar, del café y de las extracciones mineras, especialmente la extracción áurica. El fin de la esclavitud en Brasil no sucedió hasta el 13 de mayo de 1888, marcando a Brasil como el último país americano en abolir la esclavitud. Fue la princesa Isabel, regente del entonces emperador Pedro II, quien con la promulgación de la llamada Ley Áurea dio fin a la esclavitud. Sin embargo, todo el proceso de abolición no fue tan simple como una contraposición entre los pensamientos modernos y conservadores, y los antecedentes que llevaron a la promulgación de esta ley fueron tanto sociales como económicos. El esclavismo se volvió una marca de barbarie para las élites que querían aparentar un prestigio civilizado, y además la industria esclavista comenzó a generar más pérdidas que ganancias monetarias, convirtiéndose en algo insostenible. En cuanto a María Firmina dos Reis, ella nació el 11 de octubre de 1825 en la ciudad del São Luís, en el estado de Maranhão. Su madre fue la esclava liberta Leonor Felipa y su padre fue Joao Pedro Esteves, un hombre adinerado. Cuando era niña, María Firmina dos Reis se trasladó a Guimaraes con su abuela, lugar donde terminó viviendo casi toda su vida. Vivió una vida dura por ser una mulata e hija ilegítima, por lo que tuvo un difícil acceso a la educación. Su condición de mujer negra la hacía, para los prejuicios de la época, alguien que no era bienvenida al mundo de la academia y o de la literatura, y que su lugar era el de trabajadora doméstica. A pesar de las dificultades y presiones sociales, logró graduarse como maestra e incluso llegó a ejercer el magistrado. En 1859 escribió su novela Úrsula, lo que hace que se le considere una de las como la primera novelista brasileña. Además, Dos Reis escribió el cuento A Escrava y el poema Cantos a Beira-Mar. A lo largo de toda su carrera abogó por el abolicionismo, como se puede ver en sus obras. En 1880 fundó la primera escuela mixta y gratuita del estado de Maranhão. Dos Reis fallece el 11 de noviembre de 1917, a los 92 años, sola, pobre y ciega, pero logrando ver la abolición del esclavismo en Brasil y dejando un legado literario que, a pesar de no ser tomado en cuenta en un inicio, ha tomado un importante lugar en la historia de Brasil y de toda América. Entonces, después de lo mencionado anteriormente, surge la pregunta de ¿qué es un concepto de Estado-nación? Este es una estructura política en la que un Estado ejerce autoridad sobre un territorio definido y reúne una comunidad étnica que comparten símbolos, historia y derechos. Es un constructo moderno que surge tras tres revoluciones occidentales, que son la administrativa, económica y cultural, y requiere instituciones legales unificadas, un territorio con fronteras definibles, también una economía unificada y una cultura política común, lo que vendría siendo un país. El Estado-nación también legitima su autoridad mediante un discurso que propone que los límites políticos deben coincidir con los culturales, consolidando así la identidad nacional y asegurando la lealtad de sus ciudadanos al proyecto común. O sea, que el Estado-nación es una institucionalización de la comunidad política que busca representar y administrar una nación a través de instituciones, legislaciones y políticas que refuercen esa identidad común y su soberanía. Y esta desarrolla estrategias narrativas como la literatura, la historia oficial, cultura popular y medios de comunicación para la construcción de un sentido de pertenencia en la comunidad, lo que ayuda a la construcción de una identidad nacional, aunque esta está basada en elementos hegemónicos.
Y por otro lado, según Benedict Anderson, la nación es una comunidad imaginada porque sus miembros, aunque no se encuentren cara a cara, sienten una fuerte pertenencia y camaradería basada en una percepción compartida de identidad. Esta comunidad se crea y mantiene a través de narrativas, símbolos, historia y prácticas culturales que moldean la percepción de unidad y continuidad del grupo nacional a lo largo del tiempo. Un ejemplo de esto puede ser la ONU, que aunque no es una nación, sigue los criterios de compartir objetivos en común y el sentido de pertenencia al estar dentro de este grupo que cuenta con reglas, además de contar con cierto poder dentro de los territorios de los países que conforman esta comunidad. En su ensayo Literatura e Identidad, el profesor Sergio Mansilla afirma que la literatura crea tanto como representa identidad. Esto basándose en que existe una dimensión discursiva en la identidad. Es decir, el lenguaje funciona como vehículo para transmitir un ideario común a un grupo humano. Sin embargo, el discurso identitario de una comunidad imaginada y para el caso que nos compete de una nación, no siempre es absolutamente representativo de su realidad. Como decía mi compañera, el sentimiento de comunidad se construye y mantiene a través de narrativas, pero estas narrativas muchas veces son construidas desde una posición de poder, convirtiéndose en discursos hegemónicos. Esto sumado a que el autorreconocimiento se da en gran parte en relación a un otro. Cuando ese otro conforma el mismo cuerpo social que lo rechaza y omite en sus narrativas, provoca un doloroso desarraigo en el sujeto subalterno. Sobre esto, Mansilla dice: la identidad cultural puede ser una praxis no gratificante, que se perfila a partir de ausencias y debilidades que pueden actuar también como marcas de diferencia, aunque no precisamente para reivindicarlas, y que delatan por lo mismo fisuras y contradicciones en el interior del cuerpo social. El profesor reconoce una identidad cultural afirmativa, que es aquella que se construye a partir de presencias imaginarias o reales de prácticas sociales. Así como existe una identidad cultural afirmativa, se podría decir que cuando la identidad está construida a partir de ausencias, silencios y vacíos, existe una identidad cultural negativa. En esta misma nota, cuando la identidad presenta fisuras, se vuelve un esfuerzo por representar o construir aquello que está ausente a través, en este caso, de la literatura. Eso es lo que hace Firmina dos Reis cuando le da voz a una mujer afroamericana a través del diálogo. La autora utiliza la estrategia de narrar la mayor parte del relato desde la perspectiva de la mujer burguesa, teniendo en cuenta al lector de la época y para quien debía estar dirigido el cuento para cumplir el efecto social en la realidad. Dos Reis pone la narración en manos de un personaje con el cual el sujeto libre, con influencia, se pudiese identificar. Es esta mujer la que pone en tensión el discurso hegemónico brasileño en el inicio de la narración. Me admira, dijo una señora de sentimientos sinceramente abolicionistas. Es más, me deja atónita que puedan sentirse y expresarse sentimientos esclavistas en el presente siglo. En el siglo XIX, la moral religiosa y la moral cívica allí se yerguen y hablan bien alto, aplastando a la hidra que envenena a la familia en su más sagrado santuario, así como desmoraliza y envilece la nación entera. Alzad los ojos al Gólgota, o con ellos recorred la sociedad y decidme, ¿para qué se dio en sacrificio de Dios hecho hombre? Cuando allí exhaló su último aliento. Ah, entonces no es verdad que su sangre era la salvación del hombre. Es entonces una mentira abominable, que esa sangre haya comprado nuestra libertad. Y después miren a la sociedad.
¿No veis al buitre que corroe constantemente? ¿No sentís la desmoralización que la enerva, el cáncer que la destruye? Uno a uno desmiente los principios que constituyen el discurso identitario de la nación, que se reconocía moderna, civilizada y cristiana, y en los siguientes párrafos cuestiona la identificación con países liberales y el reconocimiento como un país blanco. Además de la esclavitud, viene el oprobio, la vergüenza por la que no podemos encarar a las naciones libres con la frente altiva y orgullosa. Es que el estigma de la esclavitud por la mezcla de las razas se estampa en nuestras frentes. En vano, cualquiera de nosotros buscará convencer al extranjero de que en sus venas no corre una sola gota de sangre esclava, cuando una enorme parte de su población estaba constituida por afrodescendientes o indígenas. Esta descripción de la calma que inspira la belleza natural se contrasta con el horror que allí se desata. De repente, unos gritos lastimosos, unos sollozos angustiados hirieron mis oídos, y una mujer, completamente desaliñada, pasó corriendo delante de mí, como una sombra desapareció. La seguí con la vista. Ella, despavorida y trémula, dio una vuelta alrededor de un gran arbusto de mirto y tirándose al suelo, se ocultó en él. Más adelante, en el cuento, cuando narra la historia de Johanna, la esclava, lo hace con su propia voz. Déjame terminar, hijo mío, antes de que la muerte me cierre los labios para siempre. Déjame morir maldiciendo a mis verdugos, exclama Johanna, ávida por contar su historia, porque no es solo la muerte la que le cerrará los labios a ella, sino la opresión sistemática que todas las mujeres esclavas sufrían. Brasil en el siglo XIX fue un territorio multicultural donde convergieron diversas comunidades. En el proceso de conformación de la identidad nacional, la voz de una gran parte de la población fue omitida, la afroamericana. Sometidos al sistema esclavista, entre todos los perjuicios, el sujeto afroamericano brasileño sufrió un desarraigo que afectó la constitución de la identidad en todo el país. Este conflicto no fue ajeno para el campo de la literatura, que o bien reprodujo el discurso hegemónico discordante con la realidad, o los cuestionó exponiendo las fisuras de esta sociedad. En el caso de Firmina dos Reis, siendo una mujer mulata e hija ilegítima, la autora de La esclava escribió desde los márgenes de la sociedad y representó al sujeto subalterno en la literatura del país, dando paso a nuevas posibilidades discursivas y formas de autoentendimiento. Hoy en día la literatura marginal ocupa un importante lugar en Brasil, en espacios como los saraos, territorios contestarios de expresión literaria, donde poetas de las periferias presentan sus obras para un público también periférico.